En el vasto y muchas veces inexplicable mundo de las desapariciones misteriosas, existen casos que desafían toda lógica, que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero que ocurrieron en la vida real. Uno de estos casos que aún hoy en día provoca debates, teorías conspirativas y un sinfín de preguntas sin respuesta es el que vamos a desglosar en este video. La desaparición más extraña jamás registrada. Un suceso que quedó grabado en video y cuya evidencia visual ha dejado a expertos y aficionados perplejos durante años. La historia comienza un día aparentemente común y corriente. Un día cualquiera en una ciudad moderna. Era un día soleado, con movimiento habitual, coches circulando, gente en las calles y cámaras de seguridad en cada esquina vigilando cada movimiento. Justamente esas cámaras que normalmente funcionan como testigos silenciosos de las actividades cotidianas fueron las que captaron lo que para muchos se convertiría en un enigma imposible de resolver. Y ese detalle es crucial, porque la desaparición no fue en una zona remota, aislada o difícil de acceder. No, esto ocurrió en pleno corazón urbano, en un lugar donde las personas y las cámaras están más presentes que nunca. Por eso, lo que sucedió es aún más desconcertante. La víctima era una persona común, alguien que llevaba una vida normal, sin enemigos notorios, sin conflictos visibles, alguien cuya desaparición no parecía tener explicación a primera vista. Sin embargo, lo que la gente vio en las imágenes fue algo que nadie esperaba. Una persona que simplemente desaparece ante las cámaras, sin dejar rastro, sin ser arrastrada ni forzada a irse, sino que, literalmente, se esfuma delante de los ojos de todos. No es una exageración ni una licencia poética. Las imágenes están ahí para comprobarlo, y aunque la calidad no es perfecta, la escena es clara y perturbadora. Para entender mejor esta historia, debemos retroceder en el tiempo y analizar no solo el día de la desaparición, sino el contexto que rodeaba a esta persona, su entorno, sus hábitos y las circunstancias que llevaron al momento fatídico. Porque en toda desaparición hay señales previas, indicios que a veces pasan desapercibidos hasta que es demasiado tarde para actuar. Y en este caso, esas señales existen, pero nadie les prestó la suficiente atención. Durante semanas previas, la víctima había mostrado comportamientos extraños. Amigos y familiares relatan que se sentía observada, que percibía sombras en su entorno, que había cambiado sus rutinas sin razón aparente y que se había obsesionado con teorías conspirativas, especialmente con aquellas relacionadas con vigilancia masiva y tecnologías de control mental. Por eso, algunos inicialmente descartaron su desaparición como un episodio de paranoia o una crisis personal, pero nadie imaginó que su historia terminaría siendo mucho más oscura y desconcertante. La investigación oficial comenzó poco después de que se reportara la ausencia. La policía revisó todas las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona y fue allí donde se encontraron con las imágenes que parecen desafiar toda explicación lógica. En ellas se ve a la víctima caminando por la calle, conversando con alguien al teléfono móvil, aparentemente tranquila. De repente, cuando pasa frente a un ángulo donde se cruzan varias cámaras, un extraño fenómeno ocurre. La persona empieza a distorsionarse, a volverse borrosa, como si fuera absorbida por un vórtice invisible. En cuestión de segundos, desaparece por completo del cuadro, sin que nadie más esté cerca, sin que se vea una huida o forcejeo. Este fenómeno fue revisado por expertos en video forense, quienes descartaron cualquier manipulación digital o edición. Los técnicos confirmaron que las cámaras funcionaban correctamente, que no había cortes ni fallos en la grabación. Lo que estaban viendo era real, pero completamente inexplicable. El caso fue presentado como uno de los más extraños en la historia de las desapariciones humanas, porque no hay precedente de alguien que simplemente desaparezca en un lugar público, con miles de testigos potenciales y sin ninguna pista física. La prensa, como era de esperarse, explotó el tema. Las teorías conspirativas comenzaron a multiplicarse.
Algunos afirmaban que la víctima había sido abducida por seres extraterrestres. Otros sugerían experimentos secretos de tecnología avanzada, quizás con portales dimensionales o manipulación del espacio-tiempo. No faltaron quienes apuntaron a agencias gubernamentales que, supuestamente, tenían la capacidad de hacer desaparecer personas sin dejar huella, como castigo o para silenciar a alguien. Mientras tanto, la familia de la víctima clamaba por respuestas y justicia. Exigían que se profundizara en la investigación y que se buscara en cualquier lugar, porque para ellos la persona no se había ido voluntariamente, y mucho menos sin dejar señales. Organizaron vigilias, compartieron las imágenes y los detalles del caso en redes sociales, y poco a poco el caso se fue haciendo viral, atrayendo la atención de investigadores independientes y cazadores de misterios. Uno de los aspectos más inquietantes fue la reacción del entorno más cercano a la víctima. Vecinos y testigos que presenciaron el momento exacto de la desaparición aseguran que, aunque no vieron ningún fenómeno físico, sí sintieron una especie de cambio en el ambiente. Hablan de un silencio absoluto que se instaló de repente, como si el ruido y el movimiento del lugar hubieran sido suprimidos por completo. Algunos dicen que el aire parecía más frío o que hubo un extraño parpadeo en las luces de la calle. Estos detalles, aunque anecdóticos, se sumaron a la sensación de que ese instante fue anómalo en todos los sentidos. En los días posteriores, la policía realizó una búsqueda exhaustiva, revisando no solo las zonas públicas, sino también las residencias, las oficinas y cualquier lugar que la persona frecuentaba. Sin embargo, no encontraron ni una sola pista, ni indicios de lucha, ni pertenencias abandonadas, ni señales de que hubiera planeado una fuga. Todo parecía indicar que la desaparición había ocurrido en ese preciso instante captado por las cámaras. La investigación se extendió durante meses y aunque se realizaron entrevistas con familiares, amigos y conocidos, nadie pudo aportar datos concretos que ayudaran a entender qué pasó. La falta de una hipótesis sólida llevó a que el caso fuera archivado como desaparición inexplicable, lo que solo aumentó la frustración de quienes seguían buscando respuestas. Sin embargo, en medio del desconcierto, surgieron algunos detalles que añadieron una nueva capa al misterio. Resultó que la víctima había estado investigando durante semanas un fenómeno poco conocido, relacionado con eventos extraños en cámaras de seguridad en esa misma ciudad. Había recopilado testimonios de personas que decían haber presenciado desapariciones repentinas y sin explicaciones en lugares públicos, pero sin evidencia clara. Parecía que alguien o algo estaba jugando con la percepción de la realidad en esa zona, y la víctima se había convertido en el siguiente blanco. Además, se descubrió que poco antes de desaparecer, había realizado llamadas telefónicas a varias personas relacionadas con el mundo de la tecnología y la física experimental. Intentaba alertar sobre descubrimientos que había hecho relacionados con el espacio-tiempo, dimensiones paralelas y la posibilidad de que existieran fallas en nuestra realidad que podrían abrir puertas hacia lo desconocido. Aunque esos datos parecían extraídos de una novela de ciencia ficción, la coincidencia con su desaparición generó nuevas hipótesis. Los expertos en fenómenos paranormales se hicieron eco del caso y algunos afirmaron que la víctima pudo haber sido absorbida por una anomalía dimensional. Según ellos, ciertos lugares y momentos en el tiempo podrían actuar como portales temporales o espaciales, y la desaparición fue producto de uno de esos eventos. Aunque esta teoría no tiene respaldo científico, logró captar la atención del público y alimentar la leyenda urbana que comenzó a formarse alrededor de esta historia. Pero quizás lo más inquietante es que, años después, en la misma zona donde ocurrió la desaparición, se han seguido registrando eventos similares, aunque en menor escala. Personas que se acercan a ese lugar reportan sensaciones extrañas, pérdidas momentáneas de memoria y distorsiones visuales. Algunos incluso han afirmado que sus cámaras personales captaron imágenes borrosas o movimientos inexplicables justo en el punto donde la víctima desapareció.
Esto sugiere que el fenómeno no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón mucho más complejo y oscuro. Hoy en día, el video original que capturó aquella inexplicable desaparición continúa siendo uno de los archivos más emblemáticos y compartidos en la comunidad global de foros de misterio, en redes sociales y en los canales más especializados en investigación paranormal y fenómenos inexplicables. Porque esta desaparición, lejos de resolverse, parece desafiar cada uno de los principios que creíamos inquebrantables sobre el mundo físico y nuestras leyes naturales. Nos obliga a cuestionar nuestra percepción de la realidad, a replantearnos los límites entre lo posible y lo imposible. Es un recordatorio constante de que, por muy seguros que estemos de lo que conocemos, existen fenómenos que escapan a nuestro entendimiento y que podrían estar ocurriendo justo bajo nuestra nariz, en plena luz del día, captados por cámaras que supuestamente lo ven todo. En este sentido, el caso no es solo un misterio sin resolver, sino un espejo inquietante que refleja nuestras propias limitaciones como observadores y científicos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que esta desaparición fue producto de algún tipo de fuerza desconocida? Quizás algo fuera de este mundo que nos observa desde otra dimensión. Me encantaría conocer tu teoría, tus ideas o incluso tus dudas sobre este caso tan fascinante y perturbador. Déjame tu opinión en los comentarios, porque este enigma sigue abierto y es posible que, con la colaboración de la comunidad y el intercambio de hipótesis, podamos acercarnos un poco más a la verdad oculta detrás de esta desaparición. Después de todo, la búsqueda de respuestas es un camino que se construye entre todos, y tal vez tú tengas la pieza que falta para resolver uno de los mayores misterios de nuestra era.